Bueno, agradecer en primer lugar al secretario general de los socialistas el que me haya recibido hoy. Hemos mantenido un encuentro en el que hemos analizado dos bloques diferentes. Primero, la reunión que en el día de mañana mantendré con el presidente del Gobierno y las propuestas que como presidenta de la Junta de Andalucía voy a trasladarle al presidente del Gobierno. Y un segundo bloque orgánico donde le he manifestado mi voluntad de presentarme a la Secretaría General de los Socialistas Andaluces en el próximo Congreso que se va a celebrar el día 23 y 24 en Granada. Ya lo hice cuando manifesté mi voluntad de presentarme a las primarias para la candidatura socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía y hoy he vuelto a hacerlo en este marco, como decía, del inminente Congreso. De un lado, en el plano institucional, creo que es mi obligación como presidenta de la Junta de Andalucía mantener una relación fluida y constante, no solo con el Gobierno de España, que lo voy a tener y que la voy a seguir manteniendo, sino también, lógicamente, con otras fuerzas políticas y especialmente con el principal partido de la oposición del que formo parte y en el que milito. Siempre hay asuntos de los que tratar y, lógicamente, haré referencia continua en el tiempo a ello. Y, lógicamente, permítanme también que le traslade la necesidad en estos primeros momentos de compartir con el secretario general de los socialistas un debate que está sobre la mesa y que es importante, que es la elaboración de los presupuestos generales del Estado y que son presupuestos que yo no considero de recuperación, sino de preocupación para los ciudadanos y ciudadanas de este país. Empezando por los temas que voy a tratar en el día de mañana con el presidente del Gobierno, le voy a trasladar, como ya anuncié en la sesión de investidura, lo que considero que es fundamental en un momento de descrédito de la política, que es un pacto para la regeneración política en este país. En un momento complicado donde los ciudadanos tienen desafección por la política, que no confían en la política, que no nos escuchan porque ni tan siquiera nos miran, es fundamental que los partidos políticos dentro de las Cortes, pero también los distintos gobiernos autonómicos y el Gobierno de la Nación, seamos capaces de liderar un nuevo acuerdo donde se recojan las demandas de los ciudadanos, todo tipo de demandas, desde la rendición de cuentas, la transparencia. Estamos elaborando leyes de transparencia en las comunidades autónomas. Hay una ley de transparencia por parte del Gobierno de la Nación que va a condicionar y va a poner límites a las comunidades autónomas, cesantías, incompatibilidades, limitación de mandato. Un paquete de medidas, insisto, que en un porcentaje importante se tendrá que debatir en las Cortes Generales, pero que las comunidades autónomas también tenemos que sentirnos parte de ellas. En segundo lugar, hablaré de los ingresos. Lógicamente, creo que es urgente y necesario que se afronte un debate sobre el modelo de financiación y Andalucía ahí va a aportar. En segundo lugar, es el momento también de que se analice por parte del Gobierno de la Nación y Andalucía la liquidación de los 7 años de la DAT, que como saben finaliza este año y para eso es fundamental que se reúna la comisión bilateral y es fundamental también que se cumplan con los acuerdos tanto del anterior Gobierno y que son acuerdos que obligan al actual Gobierno. Vamos a analizar los presupuestos en lo que afecta a Andalucía en inversiones que son fundamentales, especialmente dos, y que he trasladado así también al secretario general para que se contemple en el debate y en el trámite de las enmiendas. Para nosotros es fundamental el corredor del Mediterráneo que llega al puerto de Algeciras, en lo que es el trayecto Algeciras-Bobadilla. Tenemos el principal puerto de España y el sexto de este país. Y una infraestructura como es el ferrocarril condiciona en estos momentos la capacidad de crecimiento y la capacidad también de seguir teniendo un puerto competitivo, un puerto que genera riqueza en su comarca, en Andalucía, y que es referencia, como decía, en el marco internacional. Y es importante que Andalucía, por tanto, contemple esas infraestructuras y que en las enmiendas del Partido Socialista se recoja. Y también voy a plantearle al Gobierno de España el cumplimiento de lo que viví en primera persona como consejera de la Presidencia, del reparto justo y equitativo del objetivo de déficit entre las comunidades autónomas, que en estos momentos está condicionando la elaboración de los presupuestos por parte de los distintos gobiernos autonómicos y que en nuestro caso tenemos una voluntad clara e inequívoca de que el presupuesto de la Junta de Andalucía mantenga, blinde, garantice la educación, la sanidad y los servicios sociales. Y, lógicamente, eso se ve condicionado por un reparto que no está siendo equitativo y que no cumple
con un compromiso de esa conferencia que viví, como decía, en primera persona. Y si algo sabemos que es la prioridad del Gobierno andaluz, el empleo. Tenemos una tasa de desempleo insoportable, un empleo juvenil que en estos momentos tiene que centrar todos nuestros esfuerzos. Y creemos que es de justicia que Andalucía cuente con un plan extraordinario de lucha contra el desempleo similar al que tienen otras comunidades autónomas. Y espero que el Gobierno de España tenga la sensibilidad y espero también que el Partido Socialista, y así me lo ha transmitido el secretario general, lo recoja en ese trámite de enmienda. Y, lógicamente, hay elementos de la construcción del Estado que no se están haciendo correctamente. Hay elementos como la reforma local, que incluso alcaldes del Partido Popular me piden que traslade al Gobierno de España la necesidad de que reflexione sobre una reforma local que va directamente a la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. Y creo que el Gobierno tiene la oportunidad de recuperar también aquel ánimo de consenso en la conferencia, que reflexionemos sobre el papel de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, del Estado, que haya un debate de verdad sobre la modernización de las administraciones que este país requiere hace tiempo y en el que nosotros estamos dispuestos a colaborar. Pero ese debate no puede ser fruto, como decía, de un recorte en la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, que lo garantizan los ayuntamientos, en una fractura entre las distintas administraciones, con duplicidades, con trámites que están obsoletos y que no responden a la realidad y que en estos momentos necesitan el liderazgo del presidente del Gobierno. Y hablaré también, por tanto, de lo que creo que en estos momentos tiene que ser una salida y que se puede reflejar, igual que otras cuestiones, dentro del marco de la Constitución. Y como decía, y por último, en calidad de secretario general y en el ámbito orgánico, le he trasladado la voluntad de presentarme, como decía, a la Secretaría General de los Socialistas Andaluces. ¿Pedro? Bueno, muchas gracias, Susana. La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general ahora eres de Sevilla, de momento, ¿no? Por poco. Por poco. Ha venido aquí en su doble papel y yo, como ha hecho ella, quiero separar las dos cosas, el papel partidario, orgánico, el papel institucional. Son ámbitos bien distintos. Me ha comunicado efectivamente su voluntad de presentarse a la Secretaría General del Partido Socialista de Andalucía. Como ella ha recordado, no es la primera vez que me comunica alguna aspiración. Lo hizo también hace, ¿cuánto? Muy poco, 2 meses. 2 meses cuando iba a presentarse a las primarias y lo ha vuelto a hacer y es un detalle que agradezco y que ciertamente manifiesta y refleja la relación magnífica que tenemos Susana y yo. Viene aquí a decirme lo que quiere hacer, lo cual me parece muy bien porque esta es su casa y es la sede de la Secretaría General del Partido Socialista y de su Ejecutiva Federal. Dicho esto, no hemos dedicado a este asunto mucho tiempo, hemos hablado mucho más de la primera parte, hemos hablado mucho de presupuestos, ella lo ha reflejado, Susana lo ha dicho, y es quizá el ámbito de trabajo en el que de forma más inmediata vamos a tener que concluir algunos asuntos. A Andalucía le preocupa el empleo y al Partido Socialista Obrero Español le preocupa el empleo. Y es verdad que la tasa de empleo en Andalucía, como decía la propia presidenta, es una tasa insoportable y no es menos cierto que el Partido Socialista está defendiendo que en comunidades autónomas con dificultades especiales en materia de empleo el Estado tiene que hacer un esfuerzo suplementario. Es el caso de Andalucía y, por tanto, vamos a apoyar las enmiendas en el presupuesto. Esta, iba a decir pretensión, no es una pretensión, esta propuesta justa de Andalucía para que el Estado ayude a las comunidades que tienen más dificultades para crear empleo y es el caso, repito, de Andalucía. Y hemos hablado del corredor del Mediterráneo, efectivamente es una infraestructura clave para Andalucía, no solo para Andalucía, para Murcia, para la Comunidad Valenciana, para Cataluña, para Baleares, para España en su conjunto. No hay que olvidar que en el Mediterráneo viven el 40% de los españoles y, por tanto, es una infraestructura clave. Pero es verdad, y aquí me sale el alma de diputado de Cádiz que fui, es verdad que hay en Andalucía un puerto clave que es Algeciras, clave para Andalucía y clave para España, absolutamente clave. De hecho, es nuestro puerto de conexión con África y, por tanto, por ahí tiene que pasar una buena parte de nuestra conexión con África desde el punto de vista económico y también social, que duda cabe. Por tanto,
el que Andalucía tenga una salida por ferrocarril, y en este caso el que Algeciras tenga una salida por ferrocarril, es clave en un momento en el que además ha aparecido un puerto en Tánger con el que Algeciras tiene que competir. Por tanto, asumo al 100% la propuesta de la Junta de Andalucía. Ya digo que el corredor del Mediterráneo es una perspectiva de trabajo común que vamos a mantener. Creo que son los temas más importantes que hemos visto. Presupuestos. Hemos acordado, y se lo anuncio ya, que vamos a intentar mantener una reunión de trabajo con el presidente de Asturias, con Javier Fernández, justo para analizar conjuntamente este tema presupuestario, de forma que las enmiendas del Partido Socialista reflejen, por supuesto, el sentir de aquellas instituciones, en este caso aquellas comunidades en las que los socialistas estamos gobernando. Y me parece que esto es todo. El resto lo ha contado muy bien la presidenta de la Junta de Andalucía, por tanto, a partir de ahí es su turno. Yo tenía dos preguntas. Por un lado, para la presidenta de Andalucía. Decía usted hace un momento que es fundamental que los partidos políticos dentro de las Cortes seamos capaces de liderar un nuevo acuerdo donde se recojan las demandas de los ciudadanos, y entre ellas ponía la ley de transparencia. Considero, por tanto, que usted no cree afortunada la decisión de la Dirección Nacional del PSOE de no negociar ni apoyar la ley de transparencia del Gobierno central. Eso por un lado. Y luego, para los dos, quería preguntarles si no hay una contradicción en sus enfoques. Por un lado, la decisión del señor Rubalcaba de cortar los puentes con el PP y el Gobierno por la ausencia de explicaciones en un escándalo de corrupción, y por otro lado, con el hecho de que usted se reúna mañana con el presidente para trasladar un pacto sobre la corrupción. Gracias. Bueno, ha trasladado solo una parte de lo que yo he dicho. He dicho eso y he dicho algo más. He dicho que ante una realidad que está en la calle, y es que los ciudadanos no confían en la política tiene que salir ya de una vez de la trinchera en los temas de corrupción y no puede formar parte de la confrontación entre partidos. Nosotros no podemos utilizar la corrupción para aniquilar al contrario. Nosotros tenemos que luchar contra toda la corrupción, sea de un partido o de otra, se llame de una manera o se llame de otra. Y creo que es el momento de que el Gobierno lidere un pacto nacional por la regeneración política, que va a afectar, lógicamente, y que tiene que formar parte del diálogo entre los partidos en el seno de las Cortes, de los grupos parlamentarios, y creo que hay una propuesta clara del Partido Socialista sobre un grupo, y ahora se referirá el secretario general, sobre una comisión que lo afronte, y tenemos también que tener participación las comunidades autónomas. Y le he dicho que no ha sido completa su afirmación, porque he puesto un elemento clave, las leyes de transparencia. Las comunidades autónomas estamos elaborando leyes de transparencia. Algunas queremos llegar a un techo, otras a otro, pero al final no va a depender de la voluntad del Gobierno autonómico, va a depender de la voluntad del Gobierno de España, que va a marcar los límites. Lógicamente, eso tiene que ser fruto del consenso, porque no sería razonable que el Gobierno andaluz creara una expectativa en Andalucía de transparencia, de gobierno abierto, de corresponsabilidad de los ciudadanos en lo público, de rendición de cuentas, y que después esa norma se viera condicionada, como otras normas, por la decisión del Gobierno de España. Entonces, creo que es el momento, los ciudadanos lo reclaman confianza, y de ese pacto tenemos que formar parte todos, los grupos parlamentarios y los gobiernos autonómicos, que tenemos competencia, tenemos tareas y tenemos voluntad de mejorar esa percepción que tienen los ciudadanos de la política. Por completar desde mi perspectiva el planteamiento que ha hecho la presidenta de la Junta de Andalucía, se lo dije al principio y lo voy a volver a recalcar. Tenemos que distinguir muy claramente el ámbito partidario del ámbito institucional, muy claramente, y yo lo tengo claro, fundamentalmente porque están los dos sitios. Y a mí que la Junta de Andalucía y su presidenta diga hay temas de corrupción que afectan al trabajo de los gobiernos autonómicos y al trabajo del Gobierno de España, y en esto tenemos que hablar, me parece sencillamente un ejercicio de responsabilidad institucional. Otra cosa distinta es lo que haga el Partido Socialista en las Cortes Generales. Otra cosa diferente es el ámbito de discusión partidaria. Ese ámbito me corresponde a mí. Y en ese ámbito le digo que el Partido Socialista le ha propuesto al conjunto de los grupos de la Cámara crear una subcomisión en la cual trabajar sobre todas las propuestas que lleguen de todos los sitios en materia de corrupción. De todos los sitios, por supuesto del Gobierno, de los grupos parlamentarios y, en su caso, por supuesto, de las comunidades autónomas. Estas son las dos perspectivas, pero repito,
Siempre ha sido así, también con Pepe Griñán, y mientras yo sea secretario general del PSOE va a seguir siendo así. La presidenta de la Junta de Andalucía representa a los andaluces, y luego hay un ámbito partidario en el que tenemos cada uno nuestra función. El asunto orgánico no ha ocupado gran parte de su reunión, según nos han contado. A mí sí me gustaría pedirle su opinión al secretario general, en primer lugar, sobre el artículo que ayer escribía el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en el que apostaba decididamente por la celebración de un congreso extraordinario para sacar al PSOE de lo que él llamaba la inercia en la que se ha instalado. Es decir, era partidario no de una conferencia política ni de unas primarias, sino de la convocatoria de un congreso extraordinario. Seguidamente, Guillermo Fernández Vara apostaba por esta misma opción y decía que en el Partido Socialista son muchos quienes consideran que esta es la solución a la crisis del PSOE. Y en este sentido me gustaría preguntarle a Susana Díez si se encuentra entre los partidarios de celebrar un congreso extraordinario en el Partido Socialista. Empiezo yo. Debo decirle que soy respetuoso con las opiniones de todos los militantes y la de Juan Carlos es una opinión que siempre valoro. A veces estoy de acuerdo y otras veces no. Esta es de las segundas, no. Y hablé con Fernández Vara y me dijo que no había dicho lo que usted dice que ha dicho. Ya siento que esto pase tanto, pero yo le digo lo que me dijo y lo que me dijo que iba a decir. Por tanto, mi opinión y la de Fernández Vara, según me dijo a mí personalmente, es la misma. Respeto a Juan Carlos, a veces estoy de acuerdo, otras veces no, esta vez no. Bueno, a mí permítanme que yo tengo por delante un proceso congresual en Andalucía que centre toda la atención orgánica del PSOE, que creo además que es la oportunidad para que ese nuevo tiempo que hemos llevado a la Junta de Andalucía, creo que con buen pie, lo llevemos también al Partido Socialista en Andalucía. Esa es la prioridad ahora mismo de los socialistas andaluces y creo que podemos hacer un buen congreso, un congreso que se celebrará después de la conferencia política. Y a la conferencia política traeremos también aportaciones que permitan, no sé si usted utiliza el término crisis, yo creo que nos permita refrescarnos y nos permita conectar con los ciudadanos que quieren volver a mirar al Partido Socialista y reencontrarse y encontrar ahí las señas de identidad de un partido que ha modernizado y ha transformado este país. Y vamos a aportar y vamos a ser activos en la celebración de esa conferencia. Y, lógicamente, serán los órganos del partido, en su momento, los que determinen cuál debe ser el calendario que en estos momentos necesita el partido. Pero el calendario que necesita el partido tendrá que ser el calendario que necesiten los ciudadanos. Yo creo que no nos volverán de nuevo a mirar si seguimos pensando en qué nos interesa a nosotros y no pensamos qué es lo que le interesa a la gente que está en la calle, que lo están pasando realmente muy mal. Buenos días. Yo quería hacerle preguntas a los dos por el derecho a decidir. En primer lugar, al secretario general le quería preguntar si está de acuerdo con la presidenta de la Junta, que la semana pasada dijo que el derecho a decidir es una trampa. Y luego a los dos les quería preguntar si consideran que es una trampa, si no creen que en esa trampa está cayendo el Partido Socialista Obrero Español, porque su voz en Cataluña es el PSC y lo defiende. Gracias. No hemos hablado de este asunto, pero lamento autocitarme, pero le voy a mandar las declaraciones que hice, yo creo que en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, sobre el derecho a decidir y sobre lo que escondía y sobre la reclamación que le hice al señor Mas de que aclarara qué quería decir, en fin, en la línea de lo que decía la presidenta de la Junta de Andalucía. Mi posición es que no, y lo saben ustedes, y nos separa de eso del PSC, pues ya sabemos que ahí tenemos un desacuerdo. Pero tenemos un acuerdo mucho más importante, sabe usted, el más importante, y es que vamos a trabajar, y estamos haciéndolo por la unidad de España, tenemos un marco de referencia común que es Granada, y les recuerdo que ayer en el Parlamento tuvimos una posición muy clara en materia de derecho de autodeterminación, por si cupiera alguna duda. Bueno, yo creo que fui clara y nítida la semana pasada aquí también, en Madrid, y reitero lo que dije en su momento y me ratifico en lo que dije porque creo en España. Y yo creo en este país, creo en un país que tiene futuro y creo que algunos han utilizado el sufrimiento también de los ciudadanos para que en estos momentos ese debate esté al nivel en el que se encuentra. Creo que reconocí errores, que era fundamental para poder hacer un análisis justo y que permita mirar al futuro,
y ahora hay que mirar al futuro también, desde ese análisis, construyendo soluciones. Y si hace 10 años el independentismo estaba por debajo del 15%, pues aspiro como socialista a que eso vuelva a ser de la misma manera, y creo que eso va a ser posible si hacemos un diálogo sincero, si lo lidera el presidente del Gobierno de España, si reconocemos todos los partidos los errores y abrimos una vía de diálogo con los ciudadanos de Cataluña. El Gobierno de España tiene que dar una respuesta no a más, ni al Gobierno de Cataluña, le tiene que dar una respuesta a los ciudadanos de Cataluña que se lo merecen. Y yo creo que en ese sentido vamos a ayudar todos los socialistas de este país. Son tres muy breves. Una primera para el secretario general, si nos puede valorar la corrección de las previsiones del FMI que conocimos ayer. Y después para los dos, usted, presidenta, dice que mañana le expondrá al presidente Rajoy la necesidad de abrir el debate sobre financiación autonómica. ¿Qué le parece esta propuesta del Partido Popular de Cataluña de singularizar la financiación con Cataluña y esto de limitar la solidaridad? Y sobre los ERE, si consideran ético que José Antonio Viera siga siendo diputado después de las últimas detenciones, entre ellas ayer a otra persona de su máxima confianza. Gracias. Sobre el FMI, vamos a ver, he visto que el FMI ha corregido ligerísimamente sus previsiones para España, que son diferentes de las que tiene el Gobierno español y que son peores que las que tiene el Gobierno español, cosa que, por cierto, no me alegra en absoluto. Ya saben ustedes que no soy de los que celebra con alborozo el que las previsiones sean malas en materia de empleo, no lo soy. Pero es verdad que el FMI dice que no vamos a crear empleo el año que viene prácticamente, y dice algo peor, es que no vamos a crear empleo hasta el año 2018, lo cual ciertamente me alarma y me preocupa. Y el FMI dice otra cosa que también me preocupa mucho, y es que si examinan ustedes la lista de países ordenados por crecimiento, el FMI dice que el año que viene España ocupará el lugar 182 de 188. 182 de 188. Vamos a estar en materia de crecimiento por debajo de Grecia, de Portugal y de Italia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que efectivamente Europa parece que empieza a salir de la recesión, toda Europa, por tanto España también, en el marco de una Europa que está saliendo de la recesión, pero parece que nuestro país, dentro de esa salida, nos quedamos el último, por debajo de Grecia, de Italia y de Portugal, el 182 de 188. Por tanto, lo que no comprendo es el alborozo del Gobierno. Eso no lo comprendo de ninguna manera. Porque lo que nos está diciendo el FMI es que Europa está saliendo levemente de la recesión, pero los países que estaban en peor situación crecen más que España, que es el que menos crece de toda Europa. Y el 182 de 188, no entiendo el alborozo. Y lo que creo es que eso nos debería hacer reflexionar sobre nuestra política presupuestaria. En resumen, que hay que cambiar la política económica. Desde luego Europa tiene que hacer un énfasis más grande en el crecimiento. Les recuerdo que el informe del FMI dice una cosa muy interesante, dice que estos 2 años que a España nos ha dado la Unión Europea para ajustar nuestro déficit nos ha venido muy bien. Lo digo para aquellos de los que ustedes siguen estos debates, recordarán cuántas veces le he dicho al presidente del Gobierno que era un sistema o era una senda de ajuste imposible, y por tanto el FMI reconoce que Europa nos ha hecho un favor, y nos lo ha hecho, se ha hecho un favor a sí misma también porque estábamos llevándonos a la recesión, pero dicho esto, Europa sale poco a poco, muy lentamente, y España parece que sale mucho más lentamente que el resto de Europa. En resumen, no entiendo el alborozo del señor Rajoy, no lo entiendo, y más bien lo que entiendo es que debería sentarse a ver cómo cambia su política económica y cómo convierte estos presupuestos en los presupuestos de la resignación, cambia los presupuestos a presupuestos de crecimiento. En fin, de este debate tendremos ocasión de hablar. Financiación Cataluña, no, yo creo que el sistema de financiación debe ser un sistema común para toda España, de hecho así es, y de hecho esa ha sido nuestra posición tradicional. Otra cosa es que crea que hay que reformar ese sistema de financiación, y que hay que hacerlo, y además hay un plazo para hacerlo, y que el Gobierno debe abrir con las comunidades autónomas las correspondientes discusiones. Y otra cosa es que yo valore el diálogo que se quiere abrir en materia de política catalana, como ha hecho la presidenta antes. Nuestra posición saben ustedes cuál es. Entre la huida a ninguna parte del señor Mas y el no hacer nada del señor Rajoy, nosotros creemos que hay que establecer un diálogo y una apertura de discusiones sobre los temas que nos afectan. Ahora, en materia de financiación hay un modelo de financiación y yo creo que ese modelo debería seguir siendo el mismo. Y respecto a la última, no conozco ningún cambio de ningún tipo en materia en relación con el señor Viera, y por tanto, si no hay cambio judicial, no veo por qué tiene que haber cambio de ningún otro tipo. Bueno, yo decía antes que estoy convencida de que el Gobierno tiene que abrir cuanto antes
el debate con las comunidades autónomas sobre el modelo de financiación. Y creo que la señora Camacho se equivoca si cree que el problema de Cataluña es solo un problema de dinero, que es lo que se desprendía de las declaraciones que hizo. Si ese debate se produce cuanto antes, pues creo que evitaremos la confrontación permanente entre los distintos gobiernos autonómicos día a día en los medios de comunicación. Y eso solo se corta si el presidente del Gobierno se pone al frente, reúne a las comunidades autónomas y nos permite llegar a un punto de entendimiento en el que garanticemos por encima de todo, y ese es el límite que tenemos los andaluces, la igualdad de los ciudadanos, vivamos donde vivamos, residamos donde residamos. Ese principio de igualdad para nosotros es irrenunciable y además nos ampara la Constitución. Pero insisto, yo creo que la salida ayer de la señora Camacho, hace 2 días de la señora Camacho, es más bien fruto de no darse cuenta que en Cataluña lo que tenemos es un problema de falta de diálogo y que esto no se arregla con dinero. Respecto al otro tema, yo voy a ser respetuosa con la justicia siempre. Voy a colaborar con la justicia y sobre todo me voy a preocupar de que los ciudadanos vuelvan a tener confianza. Y eso me lleva a la propuesta del principio. Creo que es fundamental que haya unas normas claras y nítidas, un pacto por la regeneración política en el que no tengamos que estar en determinadas decisiones al socaire de la confrontación política, pero yo no voy a entrar en valoraciones de un proceso que está en estos momentos sub iudice y que creo que cuanto antes finalice la instrucción mejor, cuanto antes se recupere el dinero mejor y cuanto antes paguen aquellos que tengan algún tipo de responsabilidad. Una aclaración. Usted ha dicho antes que el PSOE tiene que acertar con los calendarios y que si no los ciudadanos no les volverán a mirar. Hay una corriente en el partido más o menos amplia, según... No he dicho eso. No exactamente. He dicho que hay que poner los intereses de los ciudadanos por delante de los intereses particulares de cada uno de nosotros. Bueno, mi pregunta es muy sencilla. ¿Usted cree que en el primer comité federal que va a haber o que habrá después de la conferencia política, el PSOE tiene que aclarar ese calendario para que cese el debate interno sobre qué hacer o qué dejar de hacer con el liderazgo? Bueno, yo creo que esa pregunta le corresponde, se la tendrá que hacer usted al secretario general. Yo le digo cuál es en estos momentos mi preocupación y mi ocupación, y es conseguir que el Congreso de los Socialistas Andaluces responda a ese nuevo tiempo que está marcando también el Gobierno de Andalucía. Y todo el esfuerzo y la energía, los socialistas andaluces lo vamos a poner en eso. Y después contribuiremos también a que el partido a nivel nacional sea capaz de recuperar esa confianza y que los ciudadanos necesitan de nosotros. Y al final es lógico que los ciudadanos que se identifican con el Partido Socialista en un momento como este, difícil y complicado para la política, pues lo pasen mal. Y yo creo que ahí nosotros tendremos que responder y tenemos primero la oportunidad de la conferencia, de modernizarnos, de abrir el partido, de actualizar nuestras estructuras, de escuchar a la gente y luego, lógicamente, estarán el resto de eventos orgánicos en los que también nos daremos cita. ¿Vale?